Dice la palabra del Señor, estoy en Jeremías, capítulo 36, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos de todo el pueblo. Oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos, Señor, porque podemos ir a tu palabra. Una palabra que sin duda, Señor, trae vida a nuestros corazones, porque exhorta, porque reprende, porque enseña, porque redarguye nuestras vidas. Y así queremos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones. Señor, sé tú en esta hora quien tome nuestras vidas, quien tome nuestros corazones. No permitas que salgamos hoy, Señor, de este lugar sin ser, Señor, exhortados, reprendidos, animados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya vamos avanzados en el capítulo 36 del libro de Jeremías, y como yo les había comentado anteriormente, desde que comenzamos a ver el libro de Jeremías, es un libro que no está organizado cronológicamente conforme a los acontecimientos que vemos en ese tiempo, en esa época. A partir del capítulo 20, del capítulo 1 al capítulo 20, podemos nosotros pensar y ver que estas profecías del capítulo 1 al 20 son en realidad profecías cronológicas, o sea, van una después de otra y hablan de un tiempo determinado, y a partir del capítulo 21 en adelante, el libro de Jeremías empieza a hablar a destiempo, empieza a mostrarnos a un rey
y a otro rey y a otro rey, que son, uno es antes, otro es después, y vuelve a retomar a ese rey que fue después, etcétera. Empieza a mostrarnos que la intención del autor no es una intención de mostrar una profecía cronológica, sino más bien un mensaje temático, que lleva un mensaje por medio del tema que nos está mencionando. Si nosotros vemos, ahora nos está hablando en el capítulo 36 de un rey llamado Joacim. Este rey Joacim, hermanos, comenzó su reinado en el 609 antes de Cristo. Los capítulos anteriores que hemos estado viendo, ¿sí?, del capítulo 31, 32 y 33 hasta el 34, vimos al rey Sedequías, que fue un rey, el último rey de Israel. Bueno, ahora retoma al rey Joacim, y este capítulo es importante para ver en realidad cuál ha sido y es el corazón del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el corazón del pueblo de Israel ante la palabra de Dios? Hermanos, este rey comete algo increíble, algo que no se podría creer. Pero a través de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a entender que en realidad esta acción de este rey representa cómo el pueblo de Israel nunca quiso oír la voz y las palabras de Dios. Hermanos, si nosotros no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, si nosotros no nos preocupamos, hermanos, y nos ocupamos en escuchar la voz de Dios y vivir conforme eso que escuchamos, no es estar escuchando la voz de Dios. Aquí en el capítulo 36 menciona que Dios le pide a Jeremías que tome un rollo de libro y escriba todo lo que él le ha mandado o le ha dicho desde el tiempo de Josías. Estamos hablando, hermanos, en tiempo del año cuarto. Es muy importante esto. ¿Por qué? En el contexto, el año cuarto de Joacim es el año en que Babilonia llega a Judá. Obviamente el año tiene muchos días y muchos meses. Podemos pensar que antes, en ese año cuarto, antes de que llegara a Babilonia, Dios le dice a Jeremías este mensaje. En otras palabras, vamos a suponer, ¿sí?, que Babilonia llega en el mes de septiembre. Vamos a suponer que este mensaje Dios se lo da en el mes de enero o febrero. Vamos a suponer. Está a punto de llegar, muy cerca de llegar Babilonia. Esto obviamente en el año cuarto ya lo sabían el pueblo de Judá y el rey Joacim. ¿Qué sabían? Que había una guerra muy grande que se estaba desarrollando al norte en un lugar que se llamaba Carquemis. Esa batalla de Carquemis es una batalla importante porque es ahí donde Babilonia vence a los asirios y a los egipcios que se habían unido, los vence y entonces el imperio que gobierna en ese momento, en ese instante, deja de ser Siria y comienza a ser Babilonia. Entonces estamos a unos meses de que Babilonia vaya hacia el sur y comience a conquistar todo lo que estaba a su paso. Entre esos, Judá y Jerusalén. Estamos en ese año. En ese año, Dios le dice, escribe, toma un rollo de un libro y escribe todas las profecías que te he dado. ¿Para qué?
Dice el verso 2. Toma un rollo de libro y escríbelo en todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde el día de Josías, ¿hasta qué? Hasta hoy. A ver, vamos al capítulo 25, acompáñeme. Aquí tenemos otra profecía en el capítulo 25. También en el 4º año del reinado de Joacim. Miren, por eso les digo que no está cronológico, pero sí nos sirve para darnos cuenta qué estaba sucediendo en ese año. Entonces vemos la profecía del capítulo 36 en el año 4º, pero miren lo que dice el 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4º de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año ¿qué? Primero de Nabucodonosor, ¿qué? Rey de Babilonia. En ese año él fue quien conquistó y fue su primer año de reinado de Nabucodonosor. Todo coincide, ¿sí? Él conquista a Siria y baja en ese año para conquistar todo lo que estaba al sur. Ahora miren el verso 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿cuántos años? 23 años, hermanos. Ya habían pasado 23 años de que Jeremías comenzó a predicar y a hablar la palabra de Dios contra Jerusalén y contra Judá. 23 años. ¿Qué había sido? ¿Cuál había sido el mensaje que una y otra vez había mencionado Jeremías al pueblo? ¿Cuál había sido, hermanos? Destrucción. Dios va a venir con juicio y los va a destruir por su pecado. ¿Qué pecado? Vamos al capítulo 2, nada más una reseña rápida. Capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice, porque pasad a las costas de Quitim. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Amén. Muy bien, dice el verso 10. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Entonces, ¿Dios qué le está diciendo al pueblo desde el principio? Vean y examinen todas las naciones que están alrededor. Vayan desde un extremo hasta el otro. Y pongan atención si se ha hecho cosa semejante. ¿A qué se refiere Dios? Verso 12. Perdón, verso 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Examinen si alguien ha cambiado a su Dios. En todos los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel, nunca se había visto tal cosa, hermanos. ¿Qué? Que un pueblo dejara a su Dios para adorar a otro Dios o a otros dioses. Al contrario, lo que vemos es que son pueblos celosos de sus dioses, que respetaban a sus dioses, que amaban a sus dioses, que hacían todo por sus dioses, e inclusive dar a sus propios hijos en sacrificio. Y este pueblo había dejado a Dios por irse tras otros dioses. Por eso Dios, ¿qué dice? Vean si esto se ha hecho en alguno de esos pueblos. Nunca se ha visto tal cosa. Dice el verso 11. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, ¿qué? Dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí. Esto fue durante 23 años. Dios les estuvo mencionando una y otra vez, repetidamente, año tras año, durante 23 años, que Babilonia, que Dios iba a traer a un pueblo que los iba a destruir. 23 años, hermanos. ¿Es mucho o poco? Si usted hubiera estado en ese tiempo, ¿usted sí hubiera escuchado o no? No me conteste. No me conteste. Vamos a regresar al capítulo 25. Entonces vemos el capítulo 25 y vemos nosotros el mensaje que trajo en el comienzo, al cuarto reinado, en el cuarto año del reinado de Joacim. ¿Sí? ¿Ya habían pasado cuántos años? 23. ¿Sí? 23 años. Verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído. ¿Para qué, hermano? Para escuchar. Y es que es increíble, ¿no? Hermanos, en el tiempo de Jeremías, no solo Jeremías profetizó, no fue el único profeta. Tenemos a Sofonías, tenemos a Habacuc, tenemos a Joel profetizando en ese tiempo. Tenemos a Ezequiel en el tiempo de Jeremías profetizando no en Judá, sino en Babilonia. Entonces, es cierto lo que está diciendo aquí Dios, ¿no? Una y otra vez Dios le estaba hablando al pueblo por medio de sus profetas, y dice aquí, desde temprano y sin cesar, pero no oíste. ¿Sabe que Isaías profetizó 100 años antes? Profetizó 100 años antes a Judá y le profetizó que iba a ser destruido. El profeta Miqueas también profetizó a Judá y le dijo que iba a ser destruido, así como fue destruido el reino de Israel, y no escuchó el pueblo. 100 años antes. 100. Esto que está diciendo Dios en el verso 4 es una realidad, hermanos. Envió Jehová sus profetas, los envió desde temprano y sin cesar, uno a otro con su palabra, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Verso 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero ¿qué dice el verso 7, hermano? Pero no me habéis oído, dice Jehová. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo? Una y otra vez Dios estuvo hablando, una y otra vez el pueblo no quiso escuchar. Pero hay un pequeño detalle aquí que yo me gustaría poner en contexto. Era un pueblo que adoraba a otros dioses. Era un pueblo que sin duda se había desviado de Dios, de la búsqueda de Dios, se había desviado en todo aspecto. Pero hay un pequeño detalle. En el capítulo 26, acompáñeme. Aquí estamos hablando, hermanos, del comienzo del reinado de Joacim. Hasta ahorita el capítulo 25 y el capítulo 36 nos hablan del año cuarto. Ese año cuarto es en el año en que viene Babilonia. Entonces podemos entender que el capítulo 25 y el capítulo 36
son unos meses antes de que llegue Babilonia, tal cual, a conquistar a Jerusalén. Pero en el principio del reinado de Joacim, vemos esta profecía del capítulo 26. Miren lo que dice el verso 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Qué es el atrio? El patio, ¿sí? El patio de la casa. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen, ¿para qué, hermano? Para adorar en la casa de Jehová. Todas estas palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Entonces Dios, en el capítulo 26, en el comienzo del reinado del rey Joacim, le pide a Jeremías que vaya al templo, al atrio, al templo, y que haga. ¿Y qué va a hacer? Que hable y predique para todas aquellas personas que van a adorar y que están entrando para adorar a la casa de Jehová. Entonces era un pueblo que era rebelde totalmente a la voz de Dios, no quería escuchar la voz de Dios, pero sí iba al templo. ¿No lo vemos? Le pide a Jeremías que vaya. Es en el reinado de Joacim, en el comienzo del reinado, ¿sí? Ahora, en el capítulo 36, regresemos al capítulo 36. Le pide Dios a Jeremías, ¿sí? Ya llevábamos 4 años del reinado de Joacim, y le pide que haga un rollo de un libro y que escriba todas las profecías que le ha dado desde que comenzó a hablar Dios por medio de Jeremías hasta ese entonces. Entonces, hermanos, podemos entender que si era el 4º año, ¿cuántos años habían pasado según el capítulo 25? 23 años. Entonces Jeremías se lo dicta a una persona llamada Baruc. Y este Baruc escribe todo esas profecías. Yo le puedo mencionar que esas profecías son, me atrevo a mencionarlo de esta manera, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 20. Lo que contiene el capítulo 1 al capítulo 20 es lo que escribió Baruc por boca de Jeremías, obviamente palabra de Dios. Ahora, ¿qué le dice? Verso 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de ¿quién? Entonces a Jeremías ya se le había prohibido entrar a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ya llevaba 2 veces que había ido a la casa de Jehová a predicar la palabra de Dios contra Jerusalén y contra su idolatría. Una de ellas la vemos en el 26. Regresamos al 26. Dice el verso 2: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Entonces dice el verso 7: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado,
que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto que morirás. ¿No les gustó que les dijera? ¿A quiénes? ¿A quién le estaba diciendo aquí? A las personas que estaban en el templo, que llevaban sus ofrendas y sus sacrificios para ofrecer a Dios. ¿Cuál era el mensaje? Verso 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa, contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. Y leemos el 13 juntos, dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que había hablado contra vosotros. Cambien, vivan de acuerdo a lo que ustedes están haciendo. Si ustedes traen sus ofrendas para sacrificar, eso significa cambio de vida. Significa que este animal que ustedes traen para ofrecer es alguien que va a pagar por su pecado. ¿Cómo es posible entonces que sigan viviendo igual? Este es el mensaje. Este mismo mensaje. No sabemos el año, pero podemos imaginarnos que son unos años antes. Dios le pide por primera vez que vaya al templo a Jeremías. Capítulo 7, hermanos, de Jeremías. Capítulo 7, verso 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas. ¿Para qué? Para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar, ¿dónde? En este lugar. Mejoren sus caminos. ¿Qué significa eso? Verso 5 dice: pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vienen a adorar a Jehová con su animal para sacrificarle, pero ustedes no entienden absolutamente nada de lo que significa esto. Cambien su estilo de vida, cambien su forma de vivir, cambien su vida con el prójimo, cambien su vida con el extranjero, ocúpense de los huérfanos y de las viudas, que lo que vienen a hacer aquí, que lo que vienen a hacer con su animal, represente eso allá afuera. Tienen que vivir de acuerdo a lo que ustedes están diciendo y vienen a hacer aquí. Eso es lo que Jeremías y Dios le están diciendo al pueblo. No coincide lo que ustedes vienen a hacer aquí, al templo, con lo que ustedes viven allá afuera. Aquí dicen una cosa y allá afuera dicen otra. Viven de diferente manera. ¿Cómo es posible que vengan y pidan perdón por sus pecados y sigan viviendo de la misma manera? Dice el verso 8, leemos: he aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Imagínense la vida de este pueblo. Y no está diciendo uno de ustedes, le está diciendo al pueblo entero a través de los que están entrando a el templo. No coincide lo que ustedes están haciendo con lo que vienen a hacer a este lugar. No coincide la vida que ustedes están viviendo con lo que ustedes están trayendo. Cambien. Cambien. Vuélvanse. Dice el verso 10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, ¿de qué se trata?
¿Ustedes piensan que nada más es hacer por hacer, traer por traer, hacer un simple rito? Se están equivocando. Deben de reflejar lo que ustedes vienen a hacer al templo. No coincide. ¿Qué les dice Dios? ¿Qué les reclama? Vienen, sacrifican, hacen su rito. ¿Para qué? Para volver allá afuera y hacer lo mismo, sus abominaciones. Seguían adorando a dioses extraños, hurtando, robando, jurando en falso, incensando a Baal. Es increíble. Y esto no es metafórico, no es una metáfora. No. Es literal. Era lo que estaban viviendo, hermanos. Y aquí se los dijo, y en el capítulo 26 se los volvió a decir y se los volvió a mencionar en el mismo templo. Tiempo después. Ahora en el capítulo 36, 4 años después del capítulo 26, 4 años después, Dios le envía a un libro para que lo lea Baruc. Ya no podía entrar Jeremías porque se lo habían prohibido. Pues sí, después de todo lo que les estaba diciendo ahí, 2 veces ya le habían prohibido entrar. Pero a Baruc no. Pero ahora Baruc lo que iba a hacer era leer el libro. Hermanos, un pueblo que en cierta manera, si lo vemos así, durante 23 años no escuchó a Dios. Ahora la historia no la sabemos, nunca lo escuchó. 100 años antes profetizó Isaías al mismo pueblo y le dijo las mismas cosas. 100 años, hermanos. Y no escuchó. Y no se corrigió. Y las mismas palabras que vemos aquí de Jeremías se las dijo Isaías al pueblo. Hastiado estoy de holocaustos, de fiestas. ¿Quién les dijo? Cambien. Imagínense un pueblo que constantemente, religiosamente, hacía sus cosas para Dios, pero su vida no era afectada en nada. Seguían siendo las mismas personas de siempre. Pecando en contra de Dios constantemente. O sea, lo que hacían en el templo, lo que iban a hacer al templo, no afectaba sus vidas en nada. Mientras que en el libro de Levítico les decía, traigan su animal, pongan su mano para sacrificar, dense cuenta que ese animal está pagando por ustedes, está pagando este animal inocente por sus pecados. Estas personas ya se había convertido en un deporte. ¿Hasta dónde llega el hombre, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo que, según entre comillas, está adorando a Dios, pero que se ha olvidado de la esencia de las cosas? ¿Qué significa en realidad ir al templo y sacrificar? ¿Cuál es el significado original? ¿Por qué estoy viniendo y estoy trayendo a mi animal? ¿Por qué lo estoy haciendo? Se había perdido la esencia, se había perdido el porqué de las cosas. Pero esto lo provocó ¿qué? La ausencia de la palabra de Dios, la ausencia de la ley de Dios en la vida del pueblo. Y entonces Baruc va y lee. ¿Leemos? Verso 8 dice, y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo el libro, las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro, las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey,
al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acnor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes de Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemaías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino, ¿qué? A ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo si vemos la historia? Dios le pide a Jeremías que escriba en un libro todas las profecías que había dado. Ya les dije, esto podría ser del capítulo 1 al capítulo 20. Jeremías entonces toma a una persona llamada Baruc y este hombre escribe todas las profecías que Dios le dio a Jeremías. ¿Para qué? Para que fueran leídas, ¿dónde? En la casa de Dios, en la casa de Jehová. Jeremías ya se les había prohibido a Jeremías ir a la casa de Dios, al templo. Entonces Baruc va y lee este libro en presencia de todos aquellos que entraban para adorar a Jehová. Entre ellos había una persona importante, personas importantes que escucharon este mensaje. Y entonces este hombre llamado Micaías fue y platicó todo lo que escuchó de este Baruc a los príncipes que estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Ya venía Babilonia, hermanos. Ya estaba encima de ellos. ¿Y cuál era el mensaje de Jeremías? ¿Cuál era el mensaje que llevaba Baruc escrito? Dios los va a destruir. Arrepiéntanse, si no, Dios los va a destruir. Cambien, vuélvanse a Dios, mejoren sus caminos. Y entonces estos príncipes mandan llamar a Baruc con su libro. Tráete el libro y ven. Verso 17. Perdón, verso 15 dice: y le dijeron: siéntate ahora y lea a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey que todas estas palabras. Si era para espantarse, ¿no? Porque no estaba diciendo otra cosa de lo que ellos ya estaban viviendo, no lo tenían encima, hermanos. ¿Cómo poder decir, está mintiendo? Ya lo tenían encima, hermanos. Por eso estaban espantados. Verso 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Imagínense cada una de las profecías que estaba escribiendo Baruc y Jeremías le estaba dictando. ¿Quién, hermanos, estaba detrás de todo esto? El Espíritu Santo de Dios, hermanos. Hablando por medio de Jeremías y Baruc escribiendo. Hermanos, esto es lo mismo que tiene usted en sus manos. ¿O no es así? Esto es inspirado por el Espíritu Santo y nos está hablando hoy a nosotros. Entonces ese pueblo se tardó 23 años, no se tardó 23 años. Jeremías comenzó a predicar y nunca durante 23 años, hasta ese momento, nunca escuchó. Si nos vamos atrás, Isaías profetizó 100 años antes y no escuchó. Y nunca escuchó este pueblo. Dice el verso 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc. Leemos juntos lo que sigue, dice: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué cree? Porque se lo iban a decir al rey. Y sabían cómo era este rey. Verso 20.
Y entrando a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Entonces, ¿hasta dónde llegó este libro? Hasta el rey, ¿sí? O sea, Dios se cercioró de que lo escucharan todos, hasta el más importante en ese momento. ¿Quién era? El rey. No hay excusa. Verso 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes junto al rey, que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Leemos el 23 juntos, hermano. Dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Yo me preguntaba cuando estábamos estudiando esta parte, ¿qué simboliza esto? ¿Qué significa? Esto es en realidad una escena gráfica de lo que significaba Dios para el pueblo. No para el rey solamente, para el pueblo. Este es un ejemplo perfecto de no escuchar a Dios. Cuando una persona, hermanos, rechaza la palabra de Dios, sin escucharle, sin atender a su palabra, lo que está haciendo es lo que hizo este hombre. No de forma gráfica, pero en otras palabras lo está haciendo de esa manera. Es un desprecio total. Vamos pues, ni siquiera lo terminó de leer. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es fácil de leer algo que está en contra de ti. Algo que te está evidenciando y que te está diciendo tal y como eres. En el libro de Santiago, Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos deja ver cómo somos, la realidad de cómo somos. Y esto se aplica en todo momento y en todo tiempo. La palabra de Dios, hermanos, es una palabra que incomoda a nuestras vidas y que así debe de ser. ¿Para qué? Para cambiar. Pero no muchos atienden a esa voz. ¿Por qué? Porque no les gusta ser confrontados. ¿Cuántos de estos hombres asintieron y dijeron, sí, no, sí, estos reyes, ¿no? Estos príncipes, ¿sabes qué? Están espantados, vamos a leérselo al rey para ver qué vamos a hacer. Pero al final no pasó nada. No atendieron a su voz y al final llegó Babilonia y los destruyó. Cuando llega la palabra de Dios a tu vida, ¿qué es lo que debe de provocar? Nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia y escuchar el mensaje que se nos olvida que ese mensaje es palabra de Dios y que debe de provocar en nosotros, hermanos, una reacción extrema porque nos está evidenciando y nos está dejando ver tal y como somos. Y nos está diciendo, si tú sigues por ese camino religioso en el cual tu vida no cambia y estás escuche y escuche, pero asientes y asientes y no cambias, te voy a destruir. Así como voy a destruir a este mundo. Porque cuando sales de la iglesia, vives igual que el mundo, no hay ninguna diferencia entre ti y el mundo. ¿De qué sirve que estés escuchando
23, 24 años. ¿Cuánto tiempo llevamos así, hermanos? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Y sigues viviendo igual, pensando igual, buscando a Dios igual, de la misma manera. ¿Y no te has dado cuenta que el Dios de la Biblia nos está diciendo una y otra vez: atiende a mi voz, escúchame, búscame verdaderamente? Pero ¿cuántos de nosotros pensamos con que simplemente el hecho de venir, estar aquí y escuchar es más que suficiente? Peor error no se puede cometer, porque la evidencia está. Todas estas personas de aquí escucharon a Jeremías y no atendieron, pero iban al templo a llevar sus ofrendas y sus sacrificios sin entendimiento, sin comprensión de lo que hacían, y al final fueron destruidos. Hermanos, no tenemos que cometer el mismo error. El atender a la voluntad de Dios significa vivir en obediencia. Eso es lo que significa. El que vengamos y estemos aquí juntos, hermanos, ¿es para qué? Para entender la voluntad de Dios, comprender la palabra de Dios y vivir en consecuencia a esa palabra. Si tu carácter no cambia, si tu vida no cambia, si tu relación con las personas que están a tu alrededor no cambian, si tú no cambias en esencia, no sirve de nada. Y el mismo destino que tuvo el mundo lo va a tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no atendimos a la voz de Dios. Nuestra vida tiene que vivir en consecuencia de lo que ahora somos. Tiene que ser un reflejo de lo que ahora vivimos en Cristo Jesús. Si en el mundo vivimos igual que el mundo y nos parecemos más al mundo que a las cosas y a nuestro Señor Jesucristo mismo, pues somos del mundo. Aunque vengamos a la iglesia, hermanos, aunque estemos aquí, de nada sirve. Quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio, hermanos, y con esto vamos terminando. Capítulo 4 de Deuteronomio. Dice el capítulo 4, verso 1, dice: ahora pues, oh Israel, estoy leyendo el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 1, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Miren esta palabra, ejecutéis, ¿no? Que dice la Biblia. ¿Qué es ejecutar? O sea, la intención de Dios es darle su ley, sus mandamientos para que lo vivan. Digo, hermanos, es obvio, ¿no? Verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo a Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra. ¿Por qué, hermano? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos ¿de quién? De los pueblos. ¿Ante los ojos de quién? De los pueblos. Una persona sabia e inteligente para Dios no es una persona sabia e inteligente que está en el mundo sabiendo de todos los temas, no. Puede ser eso en el mundo,
y esté elogiado por el mundo. Pero una persona inteligente y sabia es aquella persona que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Ante los ojos de qué? Del mundo, de los pueblos. Entonces, ¿cuál es la razón, hermanos, de escoger a este pueblo? ¿Cuál es la razón? Para que este pueblo sirviera de ejemplo a los demás pueblos, de un pueblo inteligente y sabio, que vivía bajo la voluntad de Dios. Ese es nuestro rol hoy en día. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo. Dice aquí el verso 6, continúo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque tenía mucha tecnología, porque era un pueblo con harta destreza militar. No, ¿por qué? Porque vivía bajo los mandamientos de Dios, buscando la voluntad de Dios. Un pueblo sabio, inteligente. ¿Qué dice que van a decir los pueblos? Ciertamente, pueblo sabio y entendido. Esa es la razón. Si usted piensa que venimos al Evangelio y que Dios nos rescató para seguir viviendo con nuestra voluntad y seguir haciendo lo que nosotros queramos, ese pretexto de que así soy y que, hermanos, ese no es de Dios. Así soy y te aguantas. Ah, mira cómo son las cosas. Pero ese es del mundo totalmente. Nuestra vida debe de cambiar. Nuestro carácter debe de cambiar. Dice el verso 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto que? Era un Dios que estaba cerca. Hermanos, para ellos, era un Dios que estaba entre ellos. ¿O no? ¿Verdad? ¿Dios estaba entre ellos o no? Pero hoy tú no tienes excusa. Entonces, tú de plano no tienes nada de excusa. ¿Por qué? Porque Dios no está entre nosotros, ¿no? Dios está en nosotros, con nosotros. Ese es el Dios que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo no vivir? Pablo lo entendió en el libro de Gálatas. ¿Qué dice? Para mí, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa que su vida estaba afectada por lo que él creía, en todos los aspectos. Y vivía como Cristo, y trataba de vivir diariamente como Cristo. ¿Cuánto tiempo, hermano, falta para que escuchemos la voz de Dios? ¿Cuánto? ¿23? ¿24 años? ¿100? ¿200 años? ¿Cuánto gusta? Una persona que no escucha la voz de Dios, que no cambia y atiende a la voz de Dios, es una persona que está destinada a la destrucción. Y su vida va a ser un fracaso en Dios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Atiende a la voz de Dios, busca a Dios en su palabra. Que esa palabra te dirija, te cambie, te redarguya, te exhorte, te evidencie. Y entonces tú digas, así soy, así soy. No te hagas a un lado. Cuando la Biblia nos esté diciendo que es un pueblo que no escucha, lo que tienes que decir es, soy ese pueblo y tengo que cambiar. Amén, hermanos. Oremos.